Fernanda, un gusto. Gracias. ¿Cómo le va? Igualmente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está viviendo en principio toda esta situación? Con sobresaltos, Mm. por supuesto que desde que Juan está en libertad, mucho más tranquilos, reorganizando nuestra vida familiar, Ujú. que no tiene que ver solamente con la ausencia de él por 8 meses, sino bueno, con todo lo que ocurrió en mi vivienda, con tener que reubicarnos en otro lugar, con toda la reconstrucción de la seguridad de nuestra familia, de mis hijos y de su cotidianeidad, ¿no? Pero bueno, sin dudas, por supuesto que al estar juntos, de alguna manera mucho mejor y preparándonos para una situación que todavía tenemos que enfrentar, Ujú. ¿sí? Que es el juicio, por lo cual no podemos estar ajenos a la angustia y a la incertidumbre que todo esto nos genera. Ok, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo está la causa? Él ¿En qué instancia está? ha transitado la audiencia preliminar, Ujú. que es donde tanto la Fiscalía como la defensa presentan todas las pruebas que son valoradas por el juez en cuanto a su pertinencia, a su utilidad y relevancia para el caso, ¿sí? Y en esta audiencia además se solicitó la libertad de Juan, que fue otorgada por el juez Patrici por considerar que no existían riesgos procesales ni peligro de fuga. Ujú. Así que bueno, a partir de esa audiencia hay una serie de pruebas que nos eran negadas hasta ese momento por parte de la Fiscalía. Nosotros logramos en esta audiencia que el juez pueda valorar la importancia de esas pruebas y le ordene a la Fiscalía solicitar esas pruebas. Todavía no hemos podido terminar de reunirlas, algunas por insistentes dilaciones, digamos, de parte de la Fiscalía y otras directamente por la negación. Ok. ¿No? Dentro de ese cúmulo de pruebas está el famoso video que en un momento se perdió, no se fue aportado, pero que después no apareció. No, en este caso no fue aportado. Lo que ocurrió es que al momento de la denuncia y de los incidentes en el jardín, Ujú. mi marido queda inmediatamente detenido al momento de presentarse a la comisaría de la mujer. Ocurre todos los desmanes en el jardín, en mi casa, y cuando nos rearmamos y logramos empezar a trabajar con la defensa, entendíamos que ya la Fiscalía había retirado las videofilmaciones del jardín porque las cámaras están a la vista de todo el mundo. Sin embargo, nos enteramos de que no había sido hecho este secuestro, por lo cual nosotros empezamos a pedir que se secuestren las cámaras. Se nos niega, la escuela solicita que se haga mediante oficio judicial, entiendo que preservando de alguna manera su imparcialidad en este Claro. caso. Sí, sí, sí. Bueno, esto nos es negado permanentemente y bueno, y cada mes que ha transcurrido desde ese momento es una posibilidad menos de poder recuperar alguna información en las cámaras, ¿no? De hecho, la primera información es que los discos rígidos tienen una poca capacidad, con lo cual las filmaciones se pisan enseguida. Pero hablando con peritos y expertos, nos decían que de todas maneras hay imágenes que quedan grabadas aleatoriamente. Ajá. Y que esas eran las que se podían recuperar si lográbamos hacernos con ese disco rígido. Claro. Y de alguna manera esas filmaciones podrían aportar luz para cualquiera de las dos hipótesis, ¿no? En nuestro caso para demostrar la inocencia, pero también deberían haber sido importantes para la Fiscalía si realmente quería ver qué era lo que había sucedido. Fíjate, Martín, que vos ahí te acordaste del caso que era de la San Roque, en donde estaba el disco rígido, estaban las pruebas, o no, porque capaz que estaba vacío, nunca lo vamos a saber. Alguien lo sabe, nosotros no, la defensa tampoco. En ese caso se perdió. Ah, ok. Se ok. perdió. Se perdió, no está. Digamos, en este caso es la Fiscalía no hizo el preservamiento de pruebas como para que precisamente no se pierdan y para llegar a una conclusión de la verdad. O sea, que esto que hablamos, en una familia vos no tenés cámaras adentro de las piezas, ¿no? Como para verificar, saber cuando puede ser un caso de abuso. Pero en estas circunstancias que se dan en lugares públicos sí están. Y acá lo que se viene dando es que en los lugares que se producen esto, las investigaciones fiscales omiten esto, pero lo omiten deliberadamente. Que una cosa es omitir porque me olvidé, creo que es muy difícil, Sí. digamos, a ver qué pruebas tenemos, sino para qué están las Sí. cámaras de seguridad. Sí, o se omite para, digamos, virar la causa sobre mi conveniencia Y o es muy sobre loco alguna eso, conveniencia. claro, es muy loco eso, porque creo que lo importante acá es en la preservación y el derecho
primordial del niño, que es un derecho no solamente constitucional por la adhesión de Argentina a los pactos internacionales, en el interés superior del niño está saber qué pasó. Porque si vos crees que, como en el caso que veíamos de San Justo, que vemos, bueno, el abusador está preso y el abusador no está preso, sino que el que está preso es un inocente y el abusador anda suelto, no se está protegiendo al niño. En eso, cuando hablamos mucho de las malas investigaciones, también es esa una posibilidad, ¿no? O, por ejemplo, acá en el caso, como nos podía contar, que es el permanente rechazo de la Fiscalía a las pruebas que ustedes producen y que de alguna manera no debería ser tan así, pero que ustedes producen. Exactamente, es lo que decimos, ¿no? Es muy difícil probar que algo no ocurrió y de hecho, claro, en general, frente a cualquier delito, es la acusación quien debe aportar las pruebas para, claro, comprobar que eso ocurrió. Pero en estos delitos de índole sexual se ha invertido la carga de la prueba, ¿no? Entonces es la persona la que tiene que probar que no lo hizo. Porque de hecho se le da tanta relevancia al relato, que sin dudas es importante y hay que atender a eso, pero no puede ser un relato el que desacredite cualquier otra instancia probatoria, ¿no? Más en un lugar como vos decías, Pablo, es una escuela donde hay un montón de otros niños, donde hay docentes, donde por supuesto que no se ha tenido en cuenta el testimonio de ningún docente ni del resto de los niños del grado de cada sala que no han visto los hechos que se denuncian, que vale aclarar que estos hechos hablan de situaciones que se produjeron en las clases de educación física delante de todos los niños, no en un ámbito privado del jardín, claro, ¿sí? Claro, en el patio o en el patio, Zoom. Exactamente, en el patio, las clases eran en el patio, un patio que, bueno, cuando se dé la instancia del juicio tendremos oportunidad de probar lo visible que es ese espacio, no solo desde la institución, sino desde la calle, ¿no? Pero bueno, se le da tanta relevancia al relato y de hecho este relato también tiene todo un apoyo social y mediático muchas veces que frente al cual pierde valor cualquier otra prueba. Entonces, como de alguna manera se sabe que con este relato alcanza, no se intenta buscar otra explicación. Claro. ¿Sí? Sí. Yo quiero creer que hay un convencimiento de que es verdad y que con eso solo alcanza. No quiero pensar en realidad que haya una intencionalidad en esto de condenar a un inocente, ¿sí? Porque sería realmente tremendo, pero es igualmente grave lo que ocurre, porque en este caso, bueno, sin dudas hay una persona, y hay muchas en estos casos, la verdad es que no solo a nivel de la ciudad hemos podido vincularnos con muchas personas que atraviesan procesos vinculados a denuncias de delitos sexuales, sino a nivel país con otros docentes. No solo se perjudica a la persona, a su entorno familiar, que queda absolutamente destrozado por la estigmatización, por la invisibilización de las víctimas detrás de las víctimas, decimos, ¿no? La esposa, la madre, la hija, los hijos de una persona injustamente acusada y condenada en muchos casos, sino que cuando hay niños de por medio involucrados en estas denuncias, es el Estado el que más está vulnerando sus derechos al no buscar la verdad, claro, ¿sí? En este caso particular del jardín, nosotros, revisando todas las declaraciones que constan en el expediente y que han sido recogidas por la Fiscalía, se puede advertir, y lo podrían haber hecho los operadores judiciales, cómo los relatos no surgen de los niños, sino de los papás, ¿sí? Y eso que salta tan a la vista de que debería haber sido advertido para poder acompañar a estas familias, para poder apoyarlas en la búsqueda de la verdad y que no se continuara construyendo un relato que ese niño después de ya un año termina creyendo que es cierto, claro, ¿no? En esa burbuja, ¿no? Que termina asintiendo, ¿no? Exactamente. De hecho, hay un relato que me impresionó muchísimo en las declaraciones de los niños, que creo que es el más genuino, que es una de las niñas que dice que no quiere ir más a un hospital porque no quiere que la revisen más. Claro. Y nadie advierte, ¿no? Que eso lo está haciendo el propio Estado a través de sus instituciones que tienen como objetivo preservar las infancias, ¿no? Pero estamos tan enceguecidos en que la única hipótesis es que esto ocurrió tal como se relata, ¿sí? No tenemos la capacidad de hacernos otras preguntas, de poder investigar realmente qué pudo haber ocurrido, si esto realmente no ocurrió, qué otras hipótesis podemos barajar, ¿no? No existe. Entonces todas las pruebas se desestiman
en función de seguir, de continuar, digamos, con la hipótesis acusatoria. Fernanda, y cuando, con independencia de lo que después le diga la justicia, ¿qué le pareció el abordaje del periodismo? Porque hemos visto rápidamente nombre, apellido, ¿qué le sucedió a ustedes como familia, a él propiamente, ¿no? Como implicado en la causa? De hecho, nosotros nos enteramos del hecho por los medios. Estábamos en mi casa, yo estaba haciendo teletrabajo, estaba mi hijo mayor y mi esposo. Ese día entraba al jardín a la tarde y nos enteramos por un medio radial que se transmite por internet, donde empezó a circular la foto de él, los padres frente al jardín, su nombre. Acá en Santa Fe. Acá en Santa Fe. Fue tremendo. O sea, en un minuto se te desmorona la vida, ¿no? ¿Y qué te pasó vos en ese momento? Cuando estabas viendo esa publicación. Lo que más recuerdo es la cara de mi esposo, ¿no? En ese momento la desolación que lo invadió ante un hecho semejante. Nosotros muchas veces hablábamos de lo expuesto que están los docentes. Por supuesto que uno nunca imagina que uno puede estar en ese lugar. En ese momento lo más impactante fue su cara de desolación. Y en pasado ese primer instante, cuando logra reponerse, estaba mi hijo mayor al lado y le dice, bueno, Agus, si hubo un abuso, lo más importante es saber qué ocurrió por esa nena, digamos, ¿no? Nosotros en ese momento compartimos la tranquilidad de pensar, bueno, ¿cuánto puede demorar la justicia en descubrir que esto que se dice no fue así? Nunca imaginamos que nuestra principal lucha iba a ser contra la justicia. Contra la justicia. A ver, contra los procesos de investigación penal. Contra la justicia con J. Quiero ser claro porque yo también reconozco que todos los fallos todos los jueces que han intervenido en esta causa, en las distintas instancias, han fallado a favor de la defensa, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablo de la justicia no estoy, en este caso, involucrando a los jueces, sino a esta instancia de investigación penal, ¿no? Que es tan sesgada y pareciera tan obstinada, digamos, en negar las pruebas o en analizar otras posibilidades. Y por supuesto que, bueno, después vino todo lo demás, la circulación de la dirección en redes sociales y lo que ocurrió en mi casa. En ese primer momento... ¿Podés recordar lo que pasó en tu casa? Porque por ahí no... Sí, además la gente, ¿no? Sí, yo en relación, ahora lo menciono, pero en relación a esto de los medios, que es algo que vemos que sigue ocurriendo a nivel país y no se imaginan el daño que causan, ¿no? Cuando un medio aborda un tema como este, lo relata con una certeza de que condenando. De que el hecho es tal cual lo relatan los padres, ¿no? Ni siquiera hay una prudencia respecto a poner bajo un manto de duda sobre lo que está pasando. Se relata textualmente lo que los padres dicen que los niños habrían dicho, ¿sí? Con lo cual los otros papás, que todavía no se enteraron, empiezan a interrogar a sus hijos con ese mismo discurso: se jugó a este juego, el profesor te tocó, te hizo esto, ¿no? Y piensen todo lo que genera eso en un niño pequeño. Entonces, bueno, lo que se desata a partir del tratamiento mediático de estos temas es imparable, ¿sí? Bueno, de hecho, ese fogoneo que se hizo en un primer momento es lo que terminó ocasionando que a las 3:30 de la tarde yo tenga que salir de mi casa porque empezó a circular el domicilio en redes, y a las 5 de la tarde me llamen mis vecinos para decirme que había un grupo como de 30 o 40 personas frente al domicilio, tirando piedras, intentando entrar, y luego me transmitían que ya habían prendido fuego. Llamábamos a la policía y la policía no llegaba. Después me transmitieron que una de las mascotas ya estaba muerta. Yo recién pude volver a mi domicilio a las 9 de la noche, cuando todo se había tranquilizado, y encontrarme, bueno, con un panorama que es impensado, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo he visto filmaciones, fotos de ese momento, en donde se ven caras concretamente. ¿Esas personas me imagino que fueron detenidas o aprehendidas? No, ni detenidas ni imputadas, a pesar de que la policía misma podría haberlo hecho en ese momento, ¿no? Porque estaban cometiendo un evidente delito. De hecho, unos amigos intentaron entrar, sacar las mascotas, impedir que entre la gente, razonar, explicarles. No hubo forma, fueron golpeadas. El auto de una amiga fue rociado con combustible, tenía su perrita adentro, le robaron el celular en ese momento.
todo eso enfrente de la policía, que luego lo atestigua, de hecho lo declaran, digamos, ¿no? Y sin embargo, no hay ninguna medida contra esas personas. Yo, frente a ese hecho, todo este tiempo lo he pensado, ¿no? Y digo, bueno, como mujer he sido absolutamente invisibilizada como una víctima en todo esto, ¿no? Porque más allá de que mi esposo pudiera ser responsable por los hechos que se le atribuyen, nada justifica semejante ataque de violencia contra mi familia, claro. contra mis hijos, que también son menores de edad. Sin embargo, bueno, yo siento y he confirmado frente a muchas personas con las que he intentado hablar que todo eso queda como de alguna manera justificado, como un daño colateral, digamos, ¿no? Por la magnitud de la gravedad de lo que se lo acusa a mi esposo, de alguna manera estaría justificado. Se hace justicia tiene que pagar social todos. En ese sentido. Exactamente, porque bueno, la mujer en estos casos pasa a ser o una tremenda ingenua o una degenerada, digamos, de la misma manera que el hombre al que se acusa, ¿no? El prejuicio de la complicidad. ¿Y usted cómo se considera en todo esto? Yo, junto a mi familia, nos consideramos víctimas. Víctimas y también víctimas junto a las familias que se han visto involucradas en esta situación, a la familia de las niñas, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro. Creo que esas familias también son víctimas de un sistema judicial y de un Estado que no supo acompañar. Yo no creo que en este caso haya una intencionalidad de estos papás de dañar o de perjudicar o de difamar a un profesor. En realidad ni lo conocían. Piensen que venimos de la pandemia, empezaba a haber clases presenciales. Es como que fueron a la búsqueda de a quién, digamos, ¿no? En quién depositar este miedo atroz que creo que los invadió, sobre todo a la primera familia que desata la denuncia. Y yo creo que si hubieran tenido un acompañamiento correcto en ese momento, que les ayudara a entender que su niña no estaba manifestando lo que ellas creían que estaba manifestando, estaríamos en otro lugar. De hecho, el primer equipo que intervino de salud tuvo una intervención tan correcta respecto a poder tranquilizarla, poder decirle, ¿no? que la niña no relataba lo mismo que estaba relatando ella, que se quedara tranquila. Sin embargo, esta mamá luego acude a hacer la denuncia y ahí, sin mediar interpretación alguna, se la conduce por un proceso judicial con el que llegamos hasta acá, ¿no? Entonces, creo que en esto somos todos víctimas, y sobre todo esos niños. Le quería preguntar, Fernanda, si va a actuar desde el punto de vista jurídico con los medios de comunicación que a lo mejor usted considere que se pasaron en cuanto a brindar información, nombre, apellido, ¿no? Dirección, etcétera. La verdad es que es tanto el desgaste que lleva trabajar todo este tiempo en la defensa de Juan y todo lo que hemos tenido que afrontar, incluso hasta poder empezar a accionar contra los que vandalizaron mi casa, es también un esfuerzo muy grande, ¿no? Que la verdad que eso respecto a los medios no lo hemos considerado. Por otro lado, yo siento que a pesar de que en un primer momento hubo un accionar absolutamente imprudente de parte de los medios, con el tiempo ha ido cambiando. Yo siento que hubo otros casos similares en la ciudad que se han abordado de otra manera, que tal vez algún nivel de reflexión hubo sobre el daño que se causa con este tipo de publicidad, ¿no? Sí, hoy hablábamos con Fernanda y yo le contaba un poco que en un primer momento, y sobre todo en el caso San Roque, yo formaba parte de una organización que se llama Asociación Democracia Directa y se había involucrado en casos de abuso a partir de lo de Vanessa Castillo. Y yo personalmente también me hice una gran autocrítica con respecto a esto porque también participé en lo de San Roque en el fogoneo en los primeros días hasta que realmente vi que yo no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? No estaba siendo, ¿cómo decirte?, un periodista de investigación tanto como lo hacía en la política en estos casos en donde hay personas y chicos comunes. Por lo cual yo creo que es un aprendizaje que se puede hacer, pero que hay que hacerlo rápido porque el daño es muy grande. Sí, claro. El daño es muy grande. Y esto, por ejemplo, en mi caso en ese momento no estaba en medios, pero lo hice a nivel redes sociales, como uno más.
pero bueno, gozaba de cierta credibilidad. Y darse cuenta, me parece que de la parte humana, ¿no? Porque después, bueno, vos podés decir, bueno, pero esto va a ir en contra de la credibilidad mía como periodista. Y bueno, puede ser, bueno, pero no está mal pedir perdón. Sí, además una credibilidad a costa de... Claro, yo lo hice... Eso también hay que planteárselo. Espero que, no sé si estará escuchando, pero con bueno, me equivoqué, no está mal. Con la madre de Darío yo dije que sí, efectivamente yo había en un primer momento, porque cuando vos escuchás los relatos, te sube una sangre, claro. Te enojás. Es que es durísimo. Es que es durísimo, ¿no? Por ejemplo, con el caso que hablábamos de San Justo, un nene de 12 años con lesiones indescriptibles. Sí. Y lo primero que, viste, uno quiere como no sé, como ser un héroe, no sé cuál es la historia que pasa en la cabeza. Y por eso creo que sí, también es bueno escucharse. Muy bien. Es bueno escucharse desde ese lado y también después escuchar... Caso yo decía hoy a la mañana, Fernanda tiene una condición, a ver, lo voy a decir así, una condición intelectual por su trabajo, que es de asistente social, que nos puede dar luz sobre un montón de cosas que pasan de este lado, claro. ¿no? De la defensa, y sobre todo en la protección de los más débiles de todo, que son los niños. Fernanda, usted en los primeros momentos más duros, en esa habitación cara a cara con su marido, ¿lo charló? ¿Lo pudo hablar? ¿Tuvieron esa charla donde se habla? ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué es esto? En realidad fue todo muy rápido, porque en ese momento, bueno, primero esto que recuerdo que hablamos con Agus, que estaba ahí presente con nosotros escuchando, y después ver qué hacíamos, ¿no? Cómo nos movíamos frente a esto. La verdad es que nadie se prepara para saber cómo actuar, entonces, bueno, la primera actitud de Juan fue llamar a la escuela, a ver qué sucedía, si se presentaba o no. La ingenuidad de creer que en ese momento se podía presentar en ese momento a la escuela, ¿no? Por supuesto le dicen que no, entonces hablamos con el gremio, nos dicen vengan que los esperamos, fuimos los dos hasta el gremio, nos dijeron que busquemos un abogado, no conocíamos a ninguno, empezamos a preguntar quién podía asesorarnos en esto, apareció el nombre de Marcos. La verdad es que hasta me cuesta recordar en ese momento la secuencia de las cosas. Volvimos a casa, cuando volvíamos el abogado le dice a Juan, vení que estoy en la comisaría de la mujer, vamos a presentarnos. Juan vuelve, ahí queda detenido, yo voy a buscar a mi hijo a la escuela. Claro, o sea, muy rápido. Fue todo, a las 2:30 él estaba detenido. Claro, en 2 horas te cambia la vida. En 2 horas sucedió todo esto. Así que, y después de ahí no lo vi, ni tuve comunicación con él, hasta una semana y media después, digamos, ¿no? Con todo todo lo que había ocurrido en mi casa, no tuvimos comunicación. ¿Y ese contacto cómo fue? ¿Lo recuerdas? Sí, fue tremendo, ¿no? Porque creo que cada uno sufrió en soledad la parte que le tocaba en todo esto. Yo sufrí el tener que afrontar la situación material que me tocaba enfrentar, que era, bueno, ver qué podía recuperar de mi casa, ver dónde estaban mis hijos, cómo los acompañaba emocionalmente, cómo yo asumí que desde el primer momento yo tenía que salir a contar esta verdad, por lo tanto yo los primeros días, todo medio que quisiera escucharme, hablé, porque bueno, la situación ya estaba expuesta, digamos, ¿no? Era importante que se escuche la otra verdad. Y él, por otro lado, vivió el encierro, la vulnerabilidad, el desamparo, la desprotección, el desconcierto y el saber todo lo que nos pasaba a nosotros y no poder hacer nada. Sumado a eso que tiene papás muy grandes, bueno, su mamá falleció hace 2 meses, pero en ese momento estaban los dos, eran dependientes y de pronto habría que explicarle por qué su hijo no estaba, sin decirle demasiado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue muy angustiante, pero bueno, en todo momento, para los dos fue confiar en que esto en algún momento iba a pasar, que era una situación transitoria, que la verdad es que no nos daba demasiado tiempo para detenernos a analizar lo que estaba pasando, nos pasaba por encima un huracán. ¿Usted le cree a su marido? Sí, por supuesto, nosotros hace 30 años que estamos juntos. Y no estamos juntos por inercia, como un matrimonio que no le queda más remedio. Nosotros hemos compartido
no solamente la vida en familia, que es la que soñamos, la que proyectamos, cómo educar a nuestros hijos, sino también miles de espacios laborales, sociales, en los que hemos trabajado juntos. Por lo tanto, yo lo conozco a él no solo en mi casa, digamos, ¿no? Lo conozco en cada uno de los ámbitos donde él ha estado. Y los amigos nuestros son los amigos que tenemos desde la infancia, más los que han ido sumándose en cada uno de los ámbitos en los que trabajamos. Nos conocen a lo largo de años, ¿no? Es muy difícil poder ocultarle a alguien, a tanta gente, quién es uno. Eso es un poco lo que hoy también charlamos por la negativa de la Fiscalía a tomar declaración o a llevar de testigos a los amigos, no solamente a los amigos, sino compañeros de trabajo, todo. Y yo en eso lo entiendo. Mi hermano es profesor de educación física y hoy decía, bueno, ¿y cómo van a hacer los profesores para, qué sé yo, para ayudarte como hacían antes, o en un momento, a hacer la vuelta a carnero? Claro. ¿No? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a contener a un niño que viene llorando por algo que le pasó? ¿Cómo opera todo esto en la realidad? Y yo decía, claro, y ellos ofrecen gente que venga a opinar, y claro, pero vos ¿cómo podés comprobar que algo no sucedió, siendo que, a ver, lo que podría dejarte sin palabras sería una imagen que están en unas cámaras que no se preservaron? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son funcionarios públicos también. Los fiscales son funcionarios que, como decía, deben proteger al niño con la verdad histórica para saber qué ocurrió. Pero el tema es, si del otro lado de la acusación no tenés una persona que lleven de testigo y diga, y sí, mirá, este muchacho, viste, la verdad que yo lo veía, que miraba raro a los chicos, no hay. Entonces tienen que llevar 100.000 personas para decir, esto es imposible que haya ocurrido. No quiero... La verdad es que tratamos siempre de confiar en que uno puede reconstruirse aún de las peores situaciones, ¿no? De hecho, hay miles de historias frente a millones de catástrofes o de eventos personales que así lo demuestran. Yo creo que lo que más cuesta recuperar es la confianza con la que uno caminaba por la vida. Esto de pensar que uno podía prever, podía anticipar, podía tener expectativas, esperanzas, proyectos, ¿no? Que lo único que podía sorprender a uno era la enfermedad o la muerte, para lo que uno, bueno, aunque no lo desee, puede estar preparado porque sabe que es propio de la naturaleza humana, pero encontrarse con esta situación es como un quiebre muy grande, muy grande. No voy a recuperar mi casa, el lugar donde viví 30 años no vamos a volver. Esa casa la construimos nosotros con mi papá y mi suegro. Es un lugar al que no vamos a poder volver porque nos sentimos absolutamente desnudos en ese lugar, ¿no? Creo que igual la vida nos preparará para empezar a construir en otro lado, ¿no? Pero bueno, hay un duelo que hacer con respecto a eso. Nos cuesta todavía recuperar la tranquilidad y el aplomo como familia, ¿no? El sentirnos en casa. Todavía no lo podemos recuperar. El estar permanentemente alerta y transitando una cotidianidad que no reconocemos, ¿no? Yo recién ahora me reincorporo a trabajar después de un año. Juan todavía no lo hace. Nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas cambiaron totalmente. ¿Qué se puede recuperar de todo eso? La verdad es que no lo sabemos. Creo que va a haber una nueva manera de vivir después de esto, ¿no? Que todavía ni siquiera nos animamos a soñar porque la incertidumbre por lo que tenemos por delante es muy grande. ¿Tiene miedo, Fernanda? Yo trato de pensar que todo va a estar bien. Me cuesta mucho imaginar, en algún momento fue aterrador pensar que me robaban la vida de familia de esta forma, que podía estar 25 años como piden sin mi esposo, que no vería, imaginé todos los momentos que él no vería de sus hijos, que no pasaríamos juntos. Después de caer al fondo es como que, bueno, empecé a recuperarme y a pensar que no puede primar la mentira, no puede
esto no puede sernos arrebatado de esta forma, digamos, ¿no? Yo confío en que los jueces van a saber valorar todas las pruebas que nosotros tenemos y van a poder, alejados de la presión social, mediática, política, ideológica que pueda tener toda esta causa, puedan realmente desentrañar la verdad, no solamente por Juan, sino también, bueno, por estas familias que están involucradas. Fernanda, ¿está escuchando Juan? Sí. ¿La está mirando? Sí. ¿Sí? ¿Qué le dice a Juan? Mírelo a los ojos, conecte con él, lo está mirando su esposa, su compañera de vida, está escuchando. Yo siempre le digo que toda la vida él me hizo sentir que todo iba a estar bien frente a los momentos más difíciles, ¿no? Siempre fue mi calma. Yo hoy quisiera decirle a él que todo va a estar bien. Yo sé que él no me comparte su lucha y sus miedos más profundos, que él trata de cuidarme, como lo cuido yo a él también. Quisiera garantizarle que vamos a estar bien. Él estuvo 8 meses preso y tuvimos que aprender a vivir nuestra relación en la distancia, a escribir para no perder momentos que queríamos compartir entre nosotros y no estábamos. Imaginamos que era como estar, bueno, de viaje y que nos veíamos cada tanto, como le pasa a muchas parejas. Buscamos una manera de transitar ese momento de distancia de la manera menos dolorosa. Yo quisiera decirle que no va a volver a ocurrir, que no vamos a volver a estar separados y que todo va a estar bien. Fuerte. Lo siente desde el alma, se nota. ¿Y él cómo lo puede recibir a esto? Ahora, en este momento. La está observando. Creo que debe estar emocionado. Creo que de todas maneras él sabe. Él sabe esto. No necesito decírselo. Creo que ninguno de los dos necesita decirse lo que significa el uno para el otro. Que nada, hemos luchado miles de situaciones en la vida. Tal vez esta sea la más difícil, pero bueno, él cuando en la audiencia preliminar, cuando habló de su libertad y le habló al juez, le dijo que él quería llegar al juicio porque él necesitaba demostrar su inocencia por nosotros, primero por mí y por sus hijos, ¿no? Es lo más sagrado que tenemos, es todo lo que nos importa. Nosotros lo vamos a hacer no solo por Juan y su libertad, sino por mis 3 hijos que aman a su papá, que han tenido un papá presente, un papá que ha jugado, que ha compartido cada uno de sus momentos y que necesitan seguir teniéndolo. Entonces, yo creo que Juan no necesita que yo le diga nada de lo que significa esta lucha para nosotros, ¿no? A veces también duelen los silencios de lo que uno no se anima a decir, porque lastima, porque... ¿Cómo tramitas el enojo? La verdad que busqué muchas herramientas en todo este tiempo. A mí comprender la situación me ayuda muchísimo. Tratar de entender... me he hecho miles de preguntas, he leído, he hablado con todo el que he podido para que me ayude a comprender. Yo soy consciente de que a veces uno es arrastrado por una marea y no hay un responsable directo de lo que le sucede, ¿no? Sobre todo cuando ocurren estas cuestiones que yo digo son fenómenos sociales, multicausales, con una complejidad muy grande que nos sobrepasa, nuestra historia personal, nuestra vida, la posibilidad que hubiéramos, no existe ni siquiera la posibilidad de que hubiéramos podido evitar que nos pase esto. Entonces, a veces me ayuda a aceptar que aunque sean dolorosos los momentos, solo uno le queda poder transitarlo de la mejor manera. No sirve de nada patalear, rezongar, resistirse, porque hay que atravesarlo igual. Trato de no gastar energía
en el enojo porque no me ayuda. ¿Cómo continúa todo esto? En cuanto a fechas, digo. Ahora estamos esperando que se periten las cámaras, Sí. que todavía no llegó la orden de Fiscalía para que se haga. Hay un perito de parte que va a venir de Rosario por parte nuestra para verificar el acto. Estamos esperando también que Fiscalía pida informes que solicitó el juez mediante un oficio a instituciones que nos han negado esos informes, y después de eso es esperar la fecha del juicio. Obviamente que esta instancia no es vinculante, esto es una entrevista radial. Si tuviese la posibilidad de hablarle a Fiscalía, ¿qué le dice? Qué difícil, lo he pensado muchas veces a eso, ¿no? Le diría que no nos conocen, que no saben quiénes somos, que están batallando contra un imaginario, ¿no? Esa es la sensación que tengo, que no les ha importado. Yo creo que es muy difícil investigar un hecho ajeno al contexto en el cual ese hecho se produce. Y ese contexto tiene que ver con nuestra realidad como familia, con la realidad de Juan como docente y con la realidad de esas familias, ¿no? Que la verdad es que uno se ve en la obligación de tener que explicar por qué pasó lo que pasó, porque se tiene que defender y tiene que poder demostrar que ese relato no es cierto, pero esa misma explicación debería haber sido el interrogante de ellos, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podría estar sucediendo si fuera que no es verdad? Y les diría eso, ¿no? Que no se puede recortar un hecho y analizarlo de manera aislada de la historia, del pasado, de las circunstancias sociales, familiares, psicológicas de cada una de las personas. Es imposible, ¿no? Que algo se explique así. Que revictimizar, como se dice habitualmente, no se investiga las presuntas víctimas para no revictimizar, no tiene que ver con revictimizar, tiene que ver con comprender, ¿no? Si no, se termina transformando en un dogma. Y también hay algo que me parece pertinente aclarar, que cuando se habla de revictimizar y cuando se habla de creer al niño o en algún caso a la persona que ha sido abusada, sea hombre o mujer, lo importante es tener en cuenta que esa palabra está mediatizada. Claro. Esa palabra no llega a nuestros oídos de una manera directa, está mediatizada por los mismos fiscales, y estas son causas que yo vengo siguiendo en donde el relato es presentado por la subjetividad del fiscal o de la fiscal, lo cual, a ver, es necesario básicamente para organizar una acusación, pero ahí es donde me parece que estamos errando en ese dogma de que hay que escuchar al niño, hay que escucharlo, hay que ver las mejores formas de escuchar, pero nadie se puede arrogar la capacidad indeclinable de poder interpretar a ese niño, a eso. Y eso es lo que a mí me parece que también nos tenemos que sacar de encima, porque por ahí hay acusaciones que se hacen como: vos no le crees al niño, vos no le crees a la víctima. No, sí. El tema es que está mediatizado. Tengo que creer en la justicia que mediatiza ese relato primario. De hecho, me hiciste acordar, Pablo, cuando se presentó la acusación, o sea, yo todo este tiempo me preguntaba si realmente la Fiscalía creía que Juan era culpable o no, ¿no? Si realmente había un convencimiento, era mi gran duda, ¿no? Si esto tenía que ver con estar tan convencidos de que esto había sucedido. Y cuando llega la acusación, que de hecho nos enteramos primero por un medio de comunicación antes de que sea comunicada oficialmente a la defensa, ahí comprobé que realmente no les interesa buscar la verdad, porque en el recorte que hacen de la información para fundamentar la acusación, al punto de que utilizan en una de las instancias una frase de uno de los niños en una entrevista donde dice que la menor habría mencionado que no le gustan los juegos que se hacen en la clase del profesor, como dando a entender que algo grave ocurría en esos juegos. La entrevista continúa diciendo: porque ponen música y bailan y yo soy muy tímida. Y esa parte... Esa parte la omitieron y sacaron la frase esa sugestiva y la incluyeron en la acusación. Entonces ahí entendí que si necesitan hacer ese tipo de manipulación de la información
para sostener una acusación. Qué lejos que estamos, porque vos estás hablando de un contexto social para entender algo y acá ni siquiera hay un contexto textual. Exactamente. Exactamente. Fernanda, por último, ¿alguna de las familias de los chicos y chicas del jardín se ha comunicado con usted en estos últimos días o tiene contacto? Muchas familias se han comunicado, nos han escrito, nos escriben en las redes sociales. Juan se encuentra habitualmente en la calle con papás. De hecho, algo que le pasó en el periodo de encierro es que muchos de los policías o guardiacárceles eran del barrio y muchos eran papás de alumnos de Juan. Y la gran contención para Juan fueron esos policías y esos guardiacárceles que incluso en el momento en que llegó el recién detenido a Rosario, con toda la angustia de lo que había ocurrido, una de las personas que lo trasladaba era papá de un alumno, de un exalumno del jardín, que lo alentaba a confiar en que todo se iba a esclarecer. La verdad es que sí, mucha gente tiene mucho miedo de manifestarse porque, bueno, hay mucha violencia en torno, digamos, a alguna de las familias, entonces eso también es complejo para los docentes que permanecen en la institución, pero sí, el apoyo ha sido increíble, digamos, hasta en ese contexto que fue el más hostil y el más vulnerable para Juan, aparecieron esos apoyos. A ver, Laurita, ¿qué dice por acá para terminar? 0342-156-1044-32. Increíble la cantidad de mensajes. El 262 dice, buenas tardes, soy Ana, amiga de Fer desde los 13 años y de Juanchi desde que empezaron a estar juntos. Fuerza familia, todos sabemos lo que es Juanchi como padre, marido, hijo, profe y una persona increíble. Estamos con ustedes, saludos a todos y gracias por darle este espacio a Fernanda, dice el 262, Ana. Bueno, mensajes también, ¿no? El 553 dice, nadie se pregunta por el violento accionar de las familias que quemaron la casa con sus mascotas adentro, siendo que las niñas siguen conviviendo con ellos. Es la pregunta que me surge al escuchar este relato, claro, dice también. Tremendo eso, sí, sí. Dice por acá el 997 que pregunta, Pipa, ¿qué dijeron los peritos de los médicos o psicólogos de las nenas? ¿Se puede saber o hay que esperar el juicio? Pregunta el 997. Decir, si no, en realidad es complejo. Tenemos un informe que también fue objetado por la Fiscalía sobre un análisis que hace un perito forense, especialista en psicología del testimonio, que analiza justamente toda esta construcción de los relatos a partir de... Yo digo que hay algo muy grave que ocurrió en este caso, que las niñas fueron entrevistadas por diversas personas antes de llegar a Cámara Gesell, ¿no? Por operadores judiciales y integrantes de la Secretaría de Niñez de la Municipalidad. Y eso permite descubrir cómo el relato de estos niños se ha ido construyendo en todo ese trayecto, ¿no? Entonces, bueno, está la explicación ahí a por qué se llega a finalmente lograr un relato incriminante. Y todo eso, bueno, sí es lo que vamos a aportar al juicio. Dice también el 669, abrazo a Juan y a Fernanda, una leona, dice, mi familia está pasando por lo mismo con un familiar y es una tortura terrible, dice Gregorio del 669, nunca bajar los brazos y seguir luchando, los fiscales tienen un deber de objetividad que está plasmado en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, dice otro de los mensajes y bueno, muchos que fueron llegando a nuestro mensajero. Bueno, fuerte esta nota. Muy fuerte. Fernanda, ciérrelo como le parezca. Como le parezca. Yo quiero agradecerles a ustedes y en nombre de ustedes a todos los que se han permitido preguntarse qué estaba pasando acá, ¿no? Creo que es un gran desafío para todos como sociedad también abrir el interrogante y no la condena, porque es un daño irreparable, ¿no? Pero también entiendo que es difícil abrirse el interrogante. Esto que vos decías, Pablo, a veces estos temas movilizan lo más íntimo de uno, ¿no? Son hechos aberrantes que uno no puede imaginar y por supuesto que la primera reacción a veces es el rechazo, la condena, pero tiene que primar la reflexión. Lo que estamos viviendo nosotros lo está viviendo mucha gente en silencio. Yo tuve la oportunidad de ser escuchada, de que me apoyaron, de que la gente me contuvo, me sostuvo, confió en nosotros y por eso estamos acá y podemos seguir hablando. Pero hay muchísima gente que atraviesa estas circunstancias en el más absoluto silencio y anonimato, destruidos psicológicamente, familiarmente, solos, sin recursos económicos. Es mucho dinero sostener una defensa. Nosotros vamos a
agotar todos nuestros ahorros en esto y lo podemos seguir haciendo por el gran apoyo que tenemos de los amigos, de la comunidad y de gente que incluso no nos conoce y que nos ha ayudado, pero no es lo que le pasa a mucha gente que atraviesa estos procesos. Entonces, yo quiero decirles que hay muchas mujeres en la misma situación que yo, muchas que no tienen la oportunidad de ser escuchadas y que son absolutamente invisibilizadas también por aquellos sectores que dicen proteger a las mujeres, ¿no? Muchos niños también. Y muchos niños. ¿Le puedo pedir algo especial? ¿Le puede hablar, recién habló Juan, ¿le puede hablar a sus hijos? Sí, la verdad que ellos son unos grandes, son unos leones, son increíbles. Yo siempre digo que cuando pasó todo lo que pasó, dejamos de ser mamá e hijo y nos convertimos en un equipo. Mis hijos tienen 21, 16 y 13. Y todo lo doloroso que atravesamos no hubiera sido posible si ellos no hubieran tenido esta confianza en la vida, más allá de todo. Yo admiro de ellos eso, ¿no? Que lejos de quedarse en el resentimiento, en la desconfianza, en el dolor, siguen apostando, siguen confiando, siguen esperanzándose, siguen proyectando. Desde ponerse a limpiar la casa llena de hollín, mudarnos, adaptarse a un espacio mucho más chico, perder su individualidad, su independencia, su privacidad, colaborar, hacerse cargo de sus abuelos, ir a visitar a su papá en la cárcel, que no es fácil, ¿no? Nada fácil. Sin embargo, me río mucho porque son muy graciosos y una de las tardes que estábamos compartiendo en el penal, dice mi hijo del medio, dice, esto es como estar en el parque acuático de picnic, pero sin agua. Eso los define a ellos, ¿no? De poder hacer de los momentos más tristes una sonrisa, una broma. Ser papá de sus papás. Exacto. Así que ellos, la verdad que son grandiosos. Nos hemos convertido en un equipo. Ahora hay que, volver a poner algunos límites cuando estamos en condiciones, pero realmente ellos han sabido sostenernos, sostenerse. Y sobrellevar. También son víctimas esos niños, eso hay que tenerlo claro, porque poco se ha preguntado por esos niños también. Sí, y han estado muy acompañados por mis amigos, por la familia, por sus docentes, por sus compañeros, por los papás de los docentes, y eso también ha hecho la diferencia con ellos. ¿Y usted cómo está? Es una pregunta que tendría tantas respuestas, sería largo, ¿no? Pero creo que tenemos nuestros días, ¿no? Hay días donde estoy confiada, esperanzada, llena de energía, hay días donde me siento angustiada, agotada. Es difícil a veces parar la cabeza y sentarse a disfrutar de una película, digamos. Claro. Yo sé que lo más importante que puedo hacer por mi familia es estar bien, por lo tanto tengo el compromiso de cuidarme y cuidar mi salud tanto psicológica como física, así que intentando todo lo que ayude a eso. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.